pasar el documento. Am, ay, ¿dónde está? Uy, no quiere. Por alguna razón no quiere. Oh, bueno, nos tiene que obedecer la máquina, así que me daré otro modo. Ahora sí. Ahí les estoy entregando una guía. Pueden descargarla. Ok. Pueden descargarla y... Bueno, no sé qué pasó con mi cursor, que está loco. Pueden seguirme por la guía, descargándola, con la única recomendación de lo siguiente. Por favor, esta guía es solamente para ustedes. No, por favor, no me compartan con otras personas, ni tampoco hagan copias, porque está en construcción, así que para el provecho de ustedes sí. En los temas que son el número 3 pueden usar para su exposición, y sobre esa base pueden elaborar los demás modelos. Sí pueden citarla, por la única
razón de que, como está en construcción, bueno, personalmente ha sido un sueño de poder realizarla, o sea, poner los pensamientos en escrito. Y en este tiempo he estado trabajando muy duro en eso. Y gracias a Dios, anoche o esta mañana prácticamente lo logré terminar. Así que, como verán, está casi salido del horno. Y puede ser que haya algunas situaciones algunas pequeñas situaciones, entonces por esa razón, o sea, necesito hacer una evaluación o una revisión más exhaustiva, y por esa razón no quisiera que se pueda por el momento compartir ni cosas parecidas, pero sí para uso personal, para una forma de consulta para esta materia, no hay problema. ¿De acuerdo? Así que espero que les inspire y les ayude. Bueno, antes de seguir con esto, quisiera más bien comenzar con esto que aquí. Quiero un poco hacer énfasis en el concepto de lo que es teología y partiré desde este punto de vista. Normalmente o usualmente, cuando hablamos de teología, normalmente entendemos lo que es, o el sentido y la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es Dios? ¿Qué es evangelización? ¿Qué es cristología? ¿Qué es la soteriología? Normalmente siempre vamos con el qué es. Pero hoy en día, en un mundo que va esperando respuestas muy rápidas, respuestas muy... ahora ya no es de que, por ejemplo, qué es esto, qué es el otro, sino es dentro de ese mundo pragmático donde requiere resultados, primer paso, segundo paso, cuarto paso, y ya. Entonces la idea aquí es cómo hacer iglesia, o cómo hacer crecer la iglesia, cómo evangelizar, cómo entender, o sea, la idea es el cómo. Pasamos del qué al cómo. Sin embargo, es importante el qué, pero más importante es el cómo. Y en ese sentido, la teología, no solo necesitamos enseñar qué es Dios, en realidad, cómo es Dios. Hay una gran diferencia entre lo que es qué y el cómo. Primer aspecto de un elemento paradigmático. Ese es el desafío de hoy, porque la gente quiere entender no solamente el qué, sino el cómo. Por otro lado, normalmente siempre nos han dicho que el estudio de la teología es acerca de Dios. Y la teología no es estudio acerca de Dios. Y hace rato les explicaba por qué. Porque no es objeto, es sujeto. La revelación de Dios como sujeto, hay una gran diferencia como objeto. Y por otro lado, también cuando hablamos de teología, siempre nos limitamos al sistema teológico. Y en este caso, no es un sistema teológico. Esto es mucho más amplio. También no es una reflexión acerca de Dios, porque hay otros que enfocan que es la reflexión teológica sobre algún tema teológico, sea iglesia, sea cristología, sea cual fuera. Y aquí hay que tener cuidado. Y la teología reformada usa bastante este término de reflexión. Yo me resisto, tal vez reflexión en el sentido de
entender sobre el conocimiento, del conocimiento, ahí sí, pero no una simple reflexión. Y por último, entender teología como un ámbito de religión. No es. Por lo tanto, teología no es estudio acerca de Dios, no es un sistema teológico, no es una reflexión acerca de Dios, no es religión. Entonces, ¿qué es teología? Teología sí es la ciencia de Dios. Hay una gran diferencia. Estudio acerca de Dios es objeto. Es la ciencia de Dios. Ciencia también se entiende como conocimiento de Dios. Cuando decimos que es conocimiento de Dios, ahí estamos considerando a Dios como sujeto. Aunque la variación pareciera chiquita, pero es importante entender que es sujeto. Teología sí es la verdad de Dios. No basamos en sistema. Cuando hablamos de un sistema teológico, caemos en la tradición teológica. Cuando hablamos de una tradición teológica es lo que un pensador humano dijo sobre Dios o sobre Cristo, sobre iglesia, cual fuera. Y así de esa manera vamos desarrollando. Y tercero, sí es la verdad de Dios. Es la verdad bíblica. Y la verdad no cambia. La verdad es importante. Y por último, sí es conocer a Dios. Pero no conocer a Dios solamente a través de la razón, a través de la lógica, sino a través de la experiencia vivida. Entonces, eso es importante. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que no es y en lo que sí es. Entonces, sí es ciencia de Dios, sí es verdad de Dios, sí es verdad bíblica, sí es conocer a Dios. Lo que cuando estamos hablando de esta forma, esto no cambia, porque esto sí permanece. La verdad siempre permanece. Pero los conocimientos, cuando nosotros estudiamos desde este otro punto de vista, ahí sí cambia. ¿Ven la diferencia? Hola. ¿Se nota la diferencia? Sí, la vemos, obviamente. Sí, doctor. A partir de este elemento, quiero retroceder. Entonces, ahí vamos los aspectos claves de lo que es teología. Primero que nada, Dios se revela como sujeto, no como objeto. Él sigue siendo Dios y lo va a seguir siendo Dios y no deja de ser Dios. Y no va a dejar de ser Dios porque Él es eterno. Entonces eso cambia totalmente, ¿verdad? Pero cuando es objeto, ahí le ponemos a Dios como algo finito. ¿Se entiende? Y ahí viene el punto de partida de cómo estudiamos. Si no fuera eso, entonces seguimos trastabillando sobre lo mismo. Otro aspecto, surge de la revelación divina. Ahora, ahí es otro detalle. Enseguida les voy a mostrar por qué debemos partir de la revelación de Dios. Cuando partimos como objeto, principalmente entendemos como algo que nosotros podemos, como algo cognoscible. Pero Dios es más superior que el conocimiento humano. El ser humano no puede conocer a Dios. Solo puede conocer lo que Dios se revela. Hasta donde Dios se ha dado a conocer. Plenamente
no es posible conocer, y mucho más aquí, el conocimiento de Dios es vivido, es experiencial, y no es solamente intelectual. Ahí es donde entendemos que la revelación divina es importante. Y el otro detalle es que busca conocer a Dios fielmente, no en el sentido como objeto, sino como relación, como comunión con Dios, como estar con Él. No en el sentido de como un auxiliar, sino entender que Dios sí está conmigo. Y por esa razón aquí el énfasis es integrar fe, razón y experiencia. No solamente conocer académicamente o conocer desde un punto de vista intelectual a través de un libro, a través de algo, no, sino experiencialmente podemos conocer a Dios. Y ahí tenemos algunos pasajes, si podemos leer, por favor, si alguien nos ayuda con Jeremías 9, 23 y 24, Juan 17, 3 y 2 de Timoteo 2, 15. Adelante con la lectura. Jeremías 9:23. Adelante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí algo interesante. Dios sí es cognoscible, pero no de forma intelectual, sino de forma relacional. Nosotros podemos conocer a Dios por medio de la relación, no solamente por medio de la razón. Sí es necesario la razón, pero aquí lo relacional se destaca. Pero Dios es conocible por ese medio, no por libros o por intelecto o cosas parecidas. Y esto hace que la teología sea vivida, sea vida. No es, ahí es un buen concepto, teología vida, porque teología no es abstracto, es algo que se puede conocer de forma relacional. ¿Se entiende? Juan 17:3, adelante. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow, aquí lo hace a Dios no lejano, cercano. Y 2 de Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y podemos conocer a Dios. Evidentemente las escrituras solo es como un disparador, como una antesala, pero a partir de esa antesala es vivencial. Lo que Horton dice que la teología incluye experiencia transformadora mediante el Espíritu Santo no solo debe ser un concepto, debe ser una praxis, una práctica real en nuestra vida, que la teología se puede experimentar, se puede vivir, se puede, es algo más que eso. Hola, estoy seguro que nuestra mayoría normalmente hemos recibido, y lo digo porque yo también lo recibí de esa forma, la teología como algo abstracto que solo algunas personas pueden conocer, solo algunos, pero aquí se hace alcanzable a todas las personas, y no solamente a los teólogos. Estoy hablando de forma general. Cualquier persona que se acerca a Dios puede conocer a Dios, pero de forma vivida. Hola. ¿Eso cambia?
Sí, eso cambia. Por eso la insistencia del apóstol Pablo de renovar nuestra mente, ¿no? Y la manera es a través de la escritura. Si nuestra mente, si nosotros queremos cambiar, debemos empezar con la mente, aprendiendo, conociendo la palabra de Dios, y eso va a formar en nosotros hábitos y una manera de vida diferente a lo que la palabra de Dios nos insta a vivir. Correctamente. Aquí se vive. Absalón, adelante. Pastor, estoy escuchando atentamente. Hay algunos conceptos, algunas palabras que usted menciona y un poquito me hace pensar, ¿no? Generalmente cuando se empieza teología 1, o sea, me refiero a cuando se enseña, ¿no? Cuando en teología 1 se comienza o se inicia la materia enseñando las definiciones de estas palabras, ¿no? Y también a nosotros nos han enseñado así. Y entonces, pastor, lo que quiero es que me ayude a comprender un poco más. Es decir, siempre se ha dicho que teología viene de dos términos o de dos palabras griegas, es decir, se ha enfocado la unión de esa palabra, pero que se origina de dos palabras griegas, ¿no? Theos, que querría decir Dios, y logos, que querría decir palabra o discurso. Entonces, en alguna manera, discurso sobre Dios, o se ha dicho estudio de Dios. Por eso es que se ha enseñado en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora lo que yo estoy escuchando es que tal vez no será necesario usar las palabras originales, porque de alguna manera quizás vamos a decir, ahora es la comprensión, ese conocimiento, es la ciencia de Dios, porque como la ciencia o como la palabra ciencia no sería el significado de la palabra original. Entonces, quisiera un poquito que en esa parte pudiese ser claro para que nosotros podamos enfocar o también enseñar en algún momento, pastor. En realidad, logos tiene que ver más allá de la ciencia o del conocimiento, porque en el término griego, gnosis es conocimiento, pero ese es el conocimiento del ser humano que puede conocer. Pero logos es un conocimiento que va por encima de la gnosis. Otra manera de decir logos tiene que ver con el conocimiento a partir de la revelación. El concepto real está correcto en el término griego. El detalle es su aplicación o su interpretación de esos términos, que los reducimos así como la ciencia lo hace. Desde el punto de vista etimológico, aún es mucho más rico entender desde este punto de vista, pero a veces lo limitamos, lo llevamos al gnosis. Debemos entender que logos es más que gnosis. Es una revelación, es un conocimiento sobrenatural. Y aquí no es, no es un conocimiento de gnosis o de intelecto. ¿Me capta? O sea, aún sería más rico. Bueno, profe. Sí, Efraín. Sí, no, era lo que iba, creo que los términos son correctos, ¿no? Los que nos da el griego, pero el problema es que fueron mal aplicados, no se los aplicó de manera correcta. Era sencillamente lo que usted dice, nada más, profe. Okay. Pero es bueno aclararlo porque siempre se nos enseñó así. Y si usted pregunta a cualquiera, es más, en los exámenes que existen dentro de las asambleas de Dios, en la parte teológica revisada, están esas preguntas. En los diferentes niveles de pastorado que tenemos, ¿no? Dentro de las asambleas de Dios, en los exámenes, está la pregunta esta. Y siempre se responde, es el estudio acerca de Dios. Entonces creo que eso es bueno aclararlo y corregirlo. Correcto. Ahí va. Por eso estamos rompiendo paradigma. Grover levantó la mano. Sí, parce. Bueno, yo también, yo tuve tal vez la ventaja de ver, ya en este último tiempo, ver el tema de la teología, ¿no? A mí
imaginar y poder ver el estudio, ¿no?, de Dios, pero eso es imposible. Entonces, como no podemos estudiarlo a Dios, entonces yo tenía el concepto de que teología es el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y conocerlo a través de su palabra, a través de su palabra, conocer y tener esa relación con Él, ¿no? Porque es lo que Él busca tener una relación con cada uno de nosotros y que le conozcamos. Por eso precisamente es que Él ha permitido o ha viabilizado el tema de que tengamos su palabra ya en la Biblia, ¿no? Y lo tengamos ahí presente, ¿no? Y no como en la antigüedad se tenía, que se iba haciendo a través de profetas o de ciertas personas que tenían esa relación, sino que ahora ya todos tenemos una relación con el Señor, pero tiene que ser una relación, se podría decir, estudiada, ¿no? Una relación seria, una relación donde uno puede conocer a Dios no por lo que dicen, sino por lo que está en su verdad, y su verdad es la palabra, ¿no? Eso más. Gracias, Gloria. Carmen, adelante. Bueno, un poquito de lo que ya han mencionado, ciertamente que a veces existen lo que es lo tradicional, a lo que va evolucionando en cuanto a conocimiento, y damos gracias a Dios por aquellos profesores como tú, Esteban, y muchos otros que van también evolucionando con el aprendizaje, ya sea más cuidadoso, más exegético, y ciertamente que como dices tú, el paradigma, ¿no?, van siendo diferentes. Ahora la teología justamente en muchas oportunidades nos hacía ver de que investigábamos a Dios en forma directa, y eso nos hacía ver más trabajo, porque lo único que nos revela a Dios justamente son las Escrituras, y ahí nos revela a Dios. Entonces no es en un pensar, en un quizás hacernos tanto problema de buscar nosotros mismos, o como lo busca la misma ciencia, de hacernos más dolor de cabeza tratando de entender a Dios por medio del razonamiento, cuando Él se ha revelado a través de la palabra. Y eso es lo mejor que podemos entender. Eso. Gracias, Carmen. Bueno, no quiero seguir en ese tema, ahora pasamos a lo que es doctrina. Con respecto a doctrina, según Grudem, entendemos como la formulación organizada, normativa de la enseñanza bíblica acerca de un tema específico. Puede ser teología, cristología, angiología, en fin. ¿Cuál es la función de la doctrina? Bueno, principalmente preservar la verdad bíblica, formar identidad cristiana, guiar la iglesia, corregir el error. Pero queremos ir un poco más allá, no limitarnos a aquello. Y leamos, por favor, cómo fue en la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42, 1 Timoteo 4:16, Tito 2:1. Extrañamente, la palabra doctrina se ve en las epístolas pastorales, también en las otras, pero no con tanta fuerza como en las epístolas pastorales. Ahí sí se habla de doctrina. Y bueno, la palabra doctrina en realidad, los términos que se utilizan en este caso son didache, que tienen que ver con enseñanza. Leamos, por favor, Hechos 2:42. Adelante. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí sería en la enseñanza de los apóstoles. Pero no es una enseñanza cualquiera. Otra manera de decir, ¿cómo se diría? En los temas organizados que tenía la doctrina bíblica o la doctrina cristiana, ellos lo tenían muy claro, ese detalle. Más adelante vamos a ver cuál era esa organización que ellos enseñaban los apóstoles, que partía desde la creación
evidentemente hasta la consumación. Otra manera de decir, son distintas formas de creencias y estas las tenían bien definidas. A eso llamamos doctrina, a esa organización, a esa formulación doctrinal o normativa de la enseñanza de la verdad bíblica. 1 Timoteo 4:16, adelante. 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ajá. Entonces ese es un conjunto de temas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué interesante. O otra manera, de la enseñanza. Pero esa enseñanza que todos hablaban, no es una enseñanza que cualquiera lo realizaba. Ahora ahí notan que sí hay un sistema, hay una organización doctrinal, siempre lo hubo, y aunque básica, pero lo hubo. Y aquí notamos que sí existían, y en las epístolas pastorales es muy enfático. Tito 2:1. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina. Hoy en día escucho hablar bastante de sana doctrina, pero el problema es que sana doctrina muchas veces entienden lo que uno cree, pero más que lo que uno cree es lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y a través de los apóstoles, y esa es la misma, no ha cambiado. Ahora, aquí hay otro detalle, que las epístolas pastorales ponen la doctrina no como un asunto teórico, sino como un asunto práctico. Los que han estado estudiando epístolas pastorales o enseñando epístolas pastorales no se limiten, y ustedes van a para ver, el apóstol Pablo lleva al aspecto práctico. A partir de ahí es que la perspectiva pentecostal es que la doctrina debe ser o debe conducir a la transformación espiritual y la misión. No hay duda, es práctico, no es teórico. Enseñar doctrina es con modelaje, y eso lo vemos en las epístolas pastorales. Pablo demuestra, lo vive, y así es como enseña. No es teórico, es práctico. Y aquí esta palabra me llama la atención, transformación, es cambio de vida. Y entonces, cuando hablamos de doctrina, ahora miremos, bueno, ahí tenemos a las doctrinas principales, como lo que es la bibliología, que es la doctrina de las escrituras, la teología propia, la cristología, la neumatología, la antropología, la hamartiología, soteriología, eclesiología, escatología. Ahora, hay algo que en todo esto debemos entender, es que esto es lo que normalmente desarrollan. Puede haber subtemas, pero es en forma de generalidad, pero muy poco estudian de forma integrada. La mayoría, cada uno en su lugar, pero en realidad debemos entender que entre estas se entrelazan entre sí. Algunos temas, por ejemplo, no se puede hablar de cristología sin neumatología sin cristología, y tampoco se puede hablar antropología sin hamartiología y soteriología. Los tres van a ir juntos. Entonces, soteriología y eclesiología, por ejemplo, van bien combinados. Si no entendemos soteriología, no vamos a entender la eclesiología, porque esa es la base. Entonces, todos van conectados entre sí. Escatología siempre lo hemos llevado a los últimos tiempos. No, la escatología se vive hoy, presente, porque estamos viviendo, y más adelante vamos a ver que la iglesia es un pueblo escatológico. Iglesia escatología también va conectado con antropología, porque ese es el destino final del ser humano. Entonces todos se integran entre sí.
Otra manera de comprender la teología sistemática es esta. Bueno, algunos ya, los que han estado conmigo en la materia de investigación, ya esta figura les es conocido. Y quiero que me entiendan esto. Nosotros debemos empezar a estudiar el armazón teológico, o no solamente a partir del Dios revelado, sino a partir del Dios revelador. Hay una gran diferencia entre el Dios revelado y el Dios revelador. El Dios revelador hace que Él sea sujeto. El Dios revelado es aquello que conocemos a través de dos fuentes. Por un lado, la Biblia, y la otra, la creación, al cual nosotros llamamos revelación general y revelación especial a la Biblia. Ahora aquí, la raíz no siempre se ve. Esta raíz del Dios revelado, del Dios revelador, es que entendemos a Dios no solamente de palabra, de teoría, sino lo entendemos a Dios desde nuestra relación con Él. Muy distinta. El Dios revelado es lo que nosotros tenemos, que está sobre la superficie de la tierra, pero la raíz va ahí. El Dios revelador significa que Dios se sigue dando a conocer. ¡Wow! Y muchas teologías, por lo menos creo que solo vi 2 libros. Yo la vi, pero no la encontré, el libro. Estaba buscando, debe estar en alguna parte, pero no recuerdo el autor, pero es el único que comenzaba desde el Dios como sujeto. El Dios, como sujeto. La mayoría de las teologías sistemáticas he visto que siempre van desde el Dios revelado. Y el otro que vi es de Fe y Acción, el libro de teología, que él comienza igual del Dios revelador. El de Fe y Acción, el tomo 1 y 2. Solo he visto esos 2 libros que van desde ese punto de vista. Los demás van desde del Dios revelado. Esta perspectiva es muy importante, cómo entendemos todo el constructo. Ahora, no solamente del Dios revelado, obviamente la teología propia, la cristología y la neumatología. Los 2 son el tronco, que es parte del Dios revelado, y esto nos ayuda a entender todos los demás elementos. Cuando les hablaba de la integralidad, es que a veces estudiamos de forma separada. Todos están conectados entre sí. Y esta figura es muy interesante para mirar cómo desarrollamos. No hubiera logrado tener este constructo al estar conversando con mi amigo Max Rivera, que probablemente esta mañana estará con nosotros en el devocional. En conversaciones y conversaciones hablábamos, y hasta que al final se me ocurrió hacer este árbol. Y pues para entender por qué, porque miren este detalle. Este lado es la parte de la creación. En la creación tenemos a los ángeles, tenemos al ser humano creado a imagen de Dios y caído. Bueno, la caída no es parte de la creación, pero es una consecuencia del pecado. Entonces, pero sin embargo, la obra de Dios, el clímax o la cúspide, es la soteriología, el cual hace que aquellas personas que
que han caído y han sido restaurados por Dios por medio de Cristo. Y ahí va el Cristo y el Espíritu, juntos, siempre van a ir juntos. Hace que seamos parte de la eclesiología como un pueblo escatológico y con perspectivas de la nueva creación que será, el cual es la escatología y la eclesiología. Y así tenemos la nueva creación cuando todo será renovada totalmente, la tierra como el ser humano. Es decir, ahí vamos. Y la teología va desde este punto a este punto, conecta por un lado de forma horizontal, pero de forma vertical. Entendemos que ese Dios revelado tiene un plan maravilloso que es la salvación, el clímax, y todo se integra entre sí. Obviamente aquí le falta el follaje. El follaje hoy no lo vamos a desarrollar en esta clase, en otra clase sí, pero no en esta. Este es el constructo o la estructura de la teología o de la parte proposicional. Lo que significa es que necesitamos entender desde un punto de vista integral. ¿Les ayuda a comprender esta figura? Sí, Hola. Excelente, lo encontré excelente. Muchas veces los gráficos son mucho más útiles, ¿no?, que las palabras. Pero lo que quiero que noten ese avance que va y cómo va el desarrollo, y esta comprensión es muy importante tener anticipadamente. Y ahí ya te puedes mover en cualquier tema más específico. Sí, ya les doy la pauta. El follaje en realidad es la teología bíblica contextual. Pero cualquier teología que uno quiera realizar tiene que partir de la teología sistemática y la teología bíblica, y así puede ser una teología contextual. No estamos, aunque este constructo ya está desarrollado, ya está puesto las bases, eso no va a cambiar, pero para estudiar aspectos más detallitos como este son las pequeñas ramas, nos ayuda y nos tenemos que conducir por ese camino y no ir directamente al tema, sino partir de estos elementos. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las similitudes entre teología y doctrina? ¿Y cuál es su diferencia? Primero, surgen de la Escritura, ambos. Tanto la teología y la doctrina surgen de las Escrituras. Dos, buscan fidelidad a la revelación. No es ideas, lo que yo creo, lo que tú crees, lo que el otro cree, no. Es lo que está en la revelación. Tres, forman a la iglesia, porque la teología no son para los teólogos. Y ahí es donde a veces me causa risa. Hoy les presento al teólogo tantos, y porque conoce, sabe. El teólogo no es el que sabe, ese será todólogo, pero no menos teólogo. El teólogo es aquella persona que puede poner en el lenguaje de la gente, de la iglesia, las palabras de Dios. La verdad de Dios puede poner al alcance de las personas. En realidad, ese es el verdadero teólogo, no el que sabe. El que sabe es cualquier cosa. Como digo, teólogo probablemente, o no sé qué, pero más bien en este caso tenemos que entender, no, es aquella que pone más ligero, más alcanzable, más sencillo, que pueda la gente conocer a Dios. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Por eso les digo, quiero que todos al terminar la clase estén emocionados de poder enseñar teología, pero con esta perspectiva, no como algo abstracto, como algo difícil, como algo inalcanzable. Cuarto, responder a los errores. Hay obviamente muchos errores y va a seguir habiendo
errores porque somos humanos y muchas personas lo hacen de esa manera. Y por último, orientan a la ortopraxia cristiana. La teología, tanto la doctrina, son aplicables, son para la práctica de la iglesia. No es para solamente dar conocimiento, es poner al alcance de las personas que se puede vivir. La teología se vive, se experimenta, es algo más, se encarna en las personas, porque la palabra de Dios es encarnal en las personas. Por lo tanto, hay una gran diferencia. La diferencia es que la teología, desde el punto de vista reformado, es reflexión, y para nosotros no, es experimentable, pero la doctrina es la formulación normativa. Ahí hay una gran diferencia, cómo entienden los reformados la teología y cómo entendemos nosotros los pentecostales la teología. Para nosotros, evidentemente, no negamos que fuera una reflexión, pero sí es mucho más experimentable que solamente poner al ámbito racional. Y obviamente la doctrina es formulación normativa. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Se comprende hasta ahí? Bueno, ahí pueden ver más claramente. La teología, reflexión integral, formula preguntas, más dinámica, método de investigación, busca comprensión, según Erickson y Grudem. Y la doctrina, formulación normativa, define respuestas, más estable, enseñanza oficial, eso llama la atención, y busca preservación. ¿Aclara? Hola. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Perfecto. Sí, pastor. Bueno, espero que al terminar la clase o el curso o la asignatura estén listos para decir, heme aquí para enseñar teología, y lo puedan hacer desde esa perspectiva. Bueno, veamos un poco las características de las doctrinas. Las doctrinas se dividen en tres: doctrinas principales, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Cuando estamos hablando de doctrinas principales, estamos hablando de las doctrinas esenciales. ¿Cuáles son esas doctrinas esenciales? ¿Cuáles son sus características? Primero, definen el Evangelio. Y cuando estoy hablando de Evangelio, porque Evangelio se tiene dos connotaciones. La primera connotación a las enseñanzas de Jesús, la persona, la obra de Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo. Y segundo, Evangelio también es doctrina, o el sistema de creencias, o lo que nosotros llamamos declaración de fe. Eso también es Evangelio. Bueno, en esta ocasión no tengo los pasajes necesarios, pero a partir del estudio de la palabra podemos encontrar que Evangelio tiene que ver con creencias, doctrinas. Y en este caso, otra manera de decir, cuando dice definen el Evangelio, definen la doctrina. ¿Son esenciales para la fe cristiana? Sí, son la columna vertebral, es el pilar principal. Y negarlas afecta la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La correcta creencia o la correcta fe. Ahora, para hacer una doctrina principal hay tres formas de hacerlo: declarativa, implicacional y principio eterno, o algunos le llaman descriptivo. Strontan le llama descriptivo. Prefiero llamarlo principio eterno, por la siguiente razón, ahí les doy. Las declarativas son aquellas imperativas o explícitas, como por ejemplo, así ha dicho Dios, o aquellas que se declaran directamente en la palabra de Dios, como la divinidad de Cristo, en Juan 1:1, y otras, la salvación por gracia, por fe, tanto en Gálatas, en Romanos, y otras doctrinas
que son de forma declarativa, inequívoca, donde Dios a través de su palabra lo dice. Esas doctrinas no van a variar. Todas aquellas que son doctrinas cristianas, esos van a marcar. Eso no puede cambiar, eso no puede variar, porque son explícitas. Pero hay doctrinas que son implicacionales, que son realizadas por inferencia lógica, que lo hicieron en su momento, tales como la Trinidad, porque la palabra Trinidad no van a encontrar en la Biblia ni un solo versículo, pero de forma implicacional sí hay Trinidad. La encarnación, por ejemplo, la encarnación no van a encontrar un pasaje que hable encarnación, no. Y hay una tercera que estaba mirando, no recuerdo el momento, pero esos dos, y no solo dos, sino hay varias, pero los principales, como doctrinas principales, está la Trinidad y la encarnación. Además, hablar de Trinidad hoy en día ya no es un problema. Antes era un problema de definir a la Trinidad, hoy ya no, porque hay muchos elementos y con el tiempo mucho más se desarrolla. No es parte del debate teológico hoy en día, pero debemos entender cómo se construyeron tales situaciones. Evidentemente fue, ¿por qué decimos inferencia lógica? Ustedes en sus notas van a encontrar ejemplos que les he puesto ahí de una manera intencional para que puedan mirar cómo estas inferencias fueron desarrolladas por los filósofos en aquel tiempo, teólogos y filósofos, porque así antes hacían, y que defendieron evidentemente la doctrina cristiana, y no los vamos a desechar porque fueron parte de esa construcción teológica. Y tercero, el principio eterno. La razón que le pongo principio eterno, porque si bien es descriptivo narrativo que los de la teología reformada no lo aceptan, este tercero, lo rechazan de forma abierta, pero no es menos importante. Yo diría capaz lo más importante, porque por ejemplo, ahí tenemos la función del Espíritu Santo. Les puse un ejemplo muy bárbaro, muy interesante del Espíritu Santo, que resuelve los problemas partiendo desde Génesis hasta Apocalipsis, y les puse, si ustedes me siguen con la nota, si alguien está ahí con la nota, como por ejemplo Génesis 1:2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y después va a haber otro pasaje donde había una crisis total y el Espíritu, y donde había un problema y el Espíritu, y ahí notamos en todas las escrituras va y eso enriquece. ¿Qué me hace ver ahí? Que el Espíritu Santo es que restaura, regenera, reconstruye, otra vez lo vuelve. O sea, eso es rico. O sea, esa es parte de la vida, porque esta parte del principio eterno me da una pauta de quién es el Espíritu Santo en realidad. Y otro aspecto de la necesidad de justicia. A partir de Génesis 3:15, a través de varios pasajes, a través de todo lo que es... en toda la Biblia vamos a mirar el Éxodo es una necesidad de redención. Y cuando Israel está en Babilonia, esa es una necesidad de redención. Siempre hubo una necesidad de redención, y ahí es mucho más rica a partir de toda la Biblia. Entonces, no solamente debemos dedicarnos a hacer teología de la declarativa o de la implicacional, sino también del principio eterno. Cuando digo principio eterno, porque se repite el mismo elemento, y ese mismo elemento hace que sea rico. Algo que me llama la atención del principio eterno en lo descriptivo es cuando se habla de Jesús en el libro de Isaías, y Juan agarra la teología de Isaías
y lo desarrolla de una manera, una cristología impresionante que cualquiera de los apóstoles. Entonces, el principio eterno tiene mucho que dar para producir y enseñar teología de una manera sin despegarnos, sin apartarnos de la verdad bíblica que es la palabra de Dios. Ahora, ahí quiero que noten, miren los pasajes, ustedes me van a decir a cuál corresponde, leyendo los pasajes Mateo 28, 19, Juan 1, 1, 1 Corintios 15, 14 y Efesios 2, 8, 9, si es declarativa, es implicacional o es de principio eterno. Adelante, vamos. Pastor, en Mateos capítulo 28, el versículo 19 y 20, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está dando la Trinidad, entonces sería, según el ejemplo, la implicación, esa inferencia lógica. Correcto, gracias Hernán. Juan 1, 1. San Juan 1.1 habla sobre el verbo, sería declarativa. ¿Cuál sería? ¿Declarativa? Declarativa. Sí, porque ahí dice, En era el Dios. principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Correcto, declarativa, totalmente. 1 Corintios 15, 14. Hola, ¿están ahí? Pastor. Adelante. Pastor. 1 Corintios 15, 14, bueno, nos dice, ¿no?, que si Cristo no resucitó, vana va a ser, ¿no?, la predicación y vana nuestra fe, ¿no? Entonces, estaba hablando igual de la salvación por gracia, por fe, para mí sería igual declarativa. Sí, declarativa, correcto. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es declarativa, pastor, porque está hablando de la salvación. Y esa es declarativa, ¿verdad? Bueno, ¿No sería también eterno? ¿Cómo? Sería también un principio eterno, Padre. Eterno. Sí, pero creo que va más declarativa porque indica que la salvación es por gracia y es un don de Dios. Entonces ahí no hay, es inequívoco. Sí. Amén. Bueno, ¿se entiende esta parte? Pastor, ¿se entiende? Entonces, recuerden que la teología no solamente es declarativa, sino es implicacional y es principio eterno. Ahí ya diferenciamos, pero son doctrinas principales. Por ejemplo, la teología encarnacional funciona en misiones, funciona
en varios sentidos, porque esa teología encarnacional es muy importante, aunque fuera implicacional. Entonces, por ejemplo, otra que, para darles un poco más de idea en la implicación, ustedes han debido escuchar sobre la unión hipostática. Ese, por ejemplo, también es implicacional. Hablando de Cristo, de esa unión entre divino y humano. Si es humano y es divino. Otro podríamos hablar de San Agustín, el pecado original. Esa también es implicacional. Aunque hoy en día ya no es un problema ese. Vamos a mirar cuando hablemos de jamartiología, ya no estamos ahí rastreando ciertos aspectos que ya están siendo resueltos con mayor claridad en las escrituras. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la postura pretribulacionista en el aspecto de la venida del Señor. La pretribulacionista no dice ni un solo versículo en la Biblia que diga que Cristo viene antes de la tribulación, pero de forma implicacional se entiende que Cristo viene antes que comience todos los juicios. Entonces esa es implicacional, porque no es declarativa. Entonces así podemos encontrar varios aspectos. Por ejemplo, el aspecto premilenial. Eso también es implicacional, porque no hay un versículo que dice que Cristo vendrá. Entonces ahí nos damos cuenta de qué es qué para ubicarnos dónde nos encontramos. ¿Se entiende? Amén. Hola. Sí. Otro bien conocido, por ejemplo, ustedes han debido escuchar, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Sí. Ahí, ¿qué es eso? Declarativa, implicacional, principio eterno. Implicacional, pastor. Nacional. Sí, es implicacional. Entonces, ahí notamos, pero esto estamos hablando de doctrinas principales. Más adelante vamos a mirar con más ejemplos donde estos no van a cambiar. Cuando hablamos de doctrinas principales, sean luteranos, sean bautistas, sean santidad, sean de cualquier tradición teológica, esto no va a variar. Sean pentecostales, sean cual fuera, estos no van a variar. A eso llamamos doctrinas principales. Pero las doctrinas secundarias, estas sí pueden variar. Las doctrinas secundarias son importantes para las denominaciones, por eso hoy en día hay iglesias de santidad, iglesias pentecostales, iglesias reformadas, iglesias de distintas, porque estas doctrinas no son esenciales, no son principales, pero es parte de la doctrina, porque no afecta la salvación, porque si alguien dice que la salvación es por obra, ahí sí. Por eso hace rato hablábamos del evangelio, o sea, hay ciertas doctrinas que son que están establecidas. Y aquí sí se permiten diferencias eclesiales. Absalón, adelante. Pastor, hablando de las diferencias eclesiales o denominacionales, ahí entraría también el término de doctrinas distintivas, hablando de nuestra denominación. ¿Es correcto, pastor? Sí, porque aunque las distintivas prácticamente es un núcleo que estaría casi concordando con los demás, pero el tema distintivo central sería en cuestión del bautismo del Espíritu Santo, porque la salvación eso no va a variar. Con respecto a la sanidad también, eso sería distintiva. El bautismo del Espíritu Santo, que Cristo viene, también es distintiva, solamente que la forma de creer en la venida del Señor
ahí sí varía, ¿no? O sea, que sería secundaria. Más que nada, en este aspecto de la secundaria, es de que no afecta la salvación. Cada uno tiene libertad de creer, pero que no afecta su salvación, como por ejemplo, gobierno eclesiástico, bautismo infantil o de creyentes, que algunos defienden el bautismo infantil, otros no, pero eso no afecta. La continuidad o el cesacionismo de los dones espirituales, por ejemplo, que algunos creen que los dones han cesado y otros creen que no, como nosotros el continuismo, pero eso no afecta a la salvación. Las doctrinas secundarias no afectan la salvación. La doctrina de la salvación o la doctrina del evangelio, también podríamos llamar, son enseñanzas que son más que no se pueden que no afectan a la salvación, así tendríamos que llamarlo, pero que existen estas doctrinas secundarias, sí, y por estas doctrinas secundarias no vale la pena pelearse. No vale la pena entrar en discusión innecesariamente, porque mientras no afecte la salvación o no afecte el nervio central o el sistema nervioso central de la doctrina, entonces hay una tolerancia. Bueno, leamos algunos, por ejemplo, en Romanos 14 tenemos varias, 1 Corintios 12, 14. En Romanos 14, si nos pueden leer la parte donde dice ni por día ni por fiestas, no sé, algo por estilo, Pablo señala, por día de reposo, por comida, no sé, algo así. Esa partecita me la pueden leer. Y 2 de Corintios del capítulo 12 al 14 que habla sobre los dones espirituales, aunque ahí hay varias interpretaciones, pero al ser no hay por eso hay esa idea de continuismo, cesacionismo, ¿no? Bueno, no lo vamos a analizar al momento, más adelante sí, pero sí como referencia. ¿Alguien encontró de Romanos 14? Pastor, quizás el versículo 20, donde dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Correcto. O sea, por doctrinas o enseñanzas que no afectan el núcleo o el pilar o el nervio central, no te hagas problema con tal de mantener la comunidad cristiana. Pero si alguien dice que la salvación es por obra, o que alguien dice que la salvación es por otra persona, o cosas parecidas que son doctrinas pilares, ahí sí entramos a la defensa. Pero por algunos aspectos, por el día, que el día domingo es el día del Señor, o el día sábado, o el día lunes, no sé qué día, no, ahí no vamos a entrar en la discusión. Y la misma palabra nos está enseñando que debemos aprender a distinguir las diferentes enseñanzas o doctrinas, en las cuales sí podemos pelearnos y en las cuales en algunas no vale la pena pelearse. Hay que mantener la comunidad de la iglesia, como leyó Hernán. Esto es importante entender cabalmente. ¿Entienden? Ahora ahí tenemos las doctrinas terciarias. Las doctrinas terciarias son temas discutibles. No vamos a entrar en un acuerdo. Tienen diferencias legítimas. Cada quien tendrá su razón, pero no debe afectar la unidad cristiana. Ese es el propósito. Como por ejemplo, el orden de los eventos escatológicos. Que uno crea que es postmilenialista y llevarlo a ser premilenialista. O que uno crea que
no que hoy ya estamos viviendo en la tribulación y yo creo que no, estás mal, estás equivocado, te vas a ir al infierno. No. Formas litúrgicas, que unos canten alegre y otros canten no, otros canten, no sé, con música de guainito, otros que canten con música no sé qué. No, ese es del diablo, ese es de... O costumbres congregacionales, que unos hagan la Santa Cena con galletas, otros que hagan con panes, otros que hagan con jugo de uva, otros que hagan con yupi o con no sé qué, con chicha morada. O sea, estos son enseñanzas terciarias por los cuales, por cuestión de unidad cristiana, no necesitamos pelearnos. Y ahí tenemos en Romanos 14:5 y 14:19, si alguien puede leer, que esto nos ayuda a entender. Adelante con la lectura. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El otro versículo, pastor, ¿cuál era? 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Gracias, pastor. Ese es el propósito. Mientras se mantenga la mutua edificación y la paz y la unidad, que hace ratos también lo leímos, mientras ayuden a eso, no nos necesitamos pelear. Aquí hay flexibilidad, que una iglesia lo haga de una manera, otra iglesia que lo haga de otra manera. No hay necesidad de uniformar, pero en las doctrinas esenciales, ahí no son negociables. Mirando de una forma, de una manera más didáctica, y por si acaso yo les puse el de Hechos 15 en sus notas, muy estructurado, cuáles son las principales, cuáles son las secundarias y cuáles son las terciarias. Por ejemplo, en Hechos 15, la salvación por gracia, la centralidad de Cristo, esos son doctrinas esenciales. Ahora miren ahí, solo como ejemplo aquí. Voy a poner... Sí, hola. Carmen, adelante. Perdón. No. Oh. Disculpa. Bueno, miren por ejemplo, en Hechos 15 en realidad está hablando del Evangelio. Ese es el tema central. Es decir, la salvación por la fe, no por la circuncisión ni por ídolos. Y la parte resolutiva del concilio dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, y ahí noten que el Espíritu Santo es parte activa, que abstengáis de ídolos, y ahí vienen los ídolos, y que la salvación no es por ídolos ni por circuncisión, sino únicamente por la fe. Ese es el acuerdo doctrinal en base a la palabra de Dios, porque ellos analizan la palabra de Dios, y ustedes van a notar cómo ahí analizan. Y el segundo acuerdo es de que abstengáis de ídolos, de la fornicación. Ese es un aspecto de acuerdo comunitario que podríamos hablar de doctrina secundaria. ¿Por qué comunitario? Porque en ese contexto que está hablando Pablo, en ese tiempo, mejor dicho, la iglesia, ahí no entra Pablo, la fornicación era muy normal en la iglesia, y por esa razón ahí se desarrolla un acuerdo comunitario por el contexto en que ellos están viviendo. Entonces esta es secundaria, y la terciaria, el acuerdo cultural, no comer sangre. En realidad, el comer sangre o no comer sangre no afecta la salvación. Y por condescendencia a los judíos, les dice no comer sangre. ¿Me captan la idea? Y aquí en el libro de Hechos se nota esos tres elementos. En sus notas está más explícito,
Pero lo que quiero que noten es que esos aspectos se distinguen y no hay que enseñar como pa y todo, así tiene, o sea, aquí hay cierta flexibilidad con cuestión de mantener la unidad del pueblo de Dios. Carmen, adelante. Oh, tu micrófono. Cuando se trata de este capítulo justamente de Hechos 15, bueno, yo puedo hablar por acá, por Chile, no puedo hablar por otro país, pero está muy arraigado lo que es el cultural, comunitario y doctrinal como uno solo. Entonces, cuando se ha tratado, no se separa, sino que se ve, pero sí obviamente Dios dentro de todas las cosas, en lo que es la idolatría, por ejemplo, en contra de lo que dice en la parte de Hechos, entonces está también relacionado con la parte cultural de sangre. Hay muchos pastores, por lo menos acá en Chile, que tienen muy arraigado la parte cultural, pero relacionándolo con lo doctrinal. Entonces no lo apartan. Y eso mismo lleva a que no lo acepten, en este caso como tú lo presentas como más separado, y que yo lo entiendo también de esa manera, pero en forma así como una cruz. O sea, acá es determinante, es tajante, y dado de que así lo establecieron, así está establecido ahí en Hechos 15, por lo tanto no se permite, y se enseña en muchas iglesias que lo cultural está muy unido con lo doctrinal. Te lo transmito por lo que muchos pastores tienen esa creencia, esa forma de pensar. Y yo pienso, gracias Carmen por esa observación, y yo pienso que no solo es en Chile, aún en nuestros medios, porque no hemos aprendido a discernir el doctrinalmente desde el punto de vista que la Biblia nos enseña, porque aquí nos está dando las pautas de cómo debemos discernir una enseñanza de forma viva en el libro de Hechos y cómo debemos discutirlo nosotros como iglesia, pero es mirando con esos tres lentes, ¿no? O sea, y eso es algo muy importante que debemos entender, y no pelearnos por ciertas cuestiones de, como alguien dice, de migajas, no sé, cómo se llamarían, cuestiones triviales o no triviales, sino cuestiones culturales, porque hay algunos aspectos culturales, por ejemplo, ay, si como sangre, ya he pecado. Y obviamente Pablo da tres soluciones a eso, ¿no? Bueno, aquí vemos a Pablo en el mismo libro de Romanos 14. Ahí tenemos prácticas culturales, convicciones personales y asuntos secundarios. Pero el principio apostólico para estas situaciones es que hay que mantener la unidad sin relativizar el Evangelio. Eso es muy importante. Verónica, adelante. Profesor, una consulta que no me quedó en claro. En lo que explicó recién con respecto a la fornicación, que entraba como algo secundario, ¿cómo se lo aplicó en la práctica? Es decir, cuando para nosotros es algo que atenta contra la santidad. Gracias por ese detalle, Verónica. En nuestros contextos son muy variados. Por ejemplo, en el lado occidental de Bolivia, habló de Bolivia y probablemente lo mismo en Chile, en Argentina o el Perú, hay comunidades que son muy conservadoras. Entonces, hablar de la fornicación no tiene sentido, porque la misma cultura o el mismo contexto no es bien visto esta situación.
Pero si yo hablo del lado oriental de nuestro país, ahí sí, es muy normal. Y en el contexto en que estaban viviendo la iglesia de greco-romana en aquel entonces, esto era muy normal, tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No había ninguna distinción. Es así que en las epístolas paulinas, ustedes se van a dar cuenta, Pablo no está hablando a los incrédulos, está hablando a las iglesias, diciendo que se aparten de la fornicación, que se aparten del adulterio. Siempre está hablando de pecado sexual y no van a encontrar una epístola de Pablo que no esté hablando de esto. ¿Por qué? Porque el contexto en que vivían era normal. Ahora, por eso no es una doctrina así esencial cuando el contexto no lo da, porque el acuerdo comunitario es más contextual, no es que está diciendo a todos. En el sentido de santidad y de abstenerse, sí, pero la práctica o la forma de la práctica no se da en todos los contextos. Cuando es innecesario, no hay razón de, ¿cómo se dice?, estar machucando cuando la gente lo tiene ya incorporado en su, ¿cómo diríamos?, en su conducta o algo así. Entonces, por eso llega a ser comunitaria o secundaria, que no es un punto central. No, profe, sí, porque ahora que usted lo explica así, entre los quechuas, en la zona donde hemos trabajado en Perú, me costó mucho el tema de enseñar por mi cosmovisión, por mi formación en una iglesia desde muy pequeña, con respecto a la santidad, a la castidad y a un montón de cosas que se nos ha enseñado en nuestra formación. Me costó mucho con ellos el tema de hablar de que antes de casarse, es decir, no podían convivir. Cuando los hermanos me decían que eran líderes, el servinacui, que le llaman, ¿no?, en la cultura quechua, que ellos tienen que convivir antes de casarse. Entonces, en mi cosmovisión, para mí fue muy difícil, porque eran gente que estaba bien con el Señor, amando al Señor, pero la cultura es como mucho más fuerte en ese sentido, que no lo tienen arraigado ya, y creo que en eso está diciendo, ¿verdad? Correctamente, porque este es un asunto más contextual. Entonces, que para unos puede ser problemático, pero para otros que no. Entonces, por esa razón, pero ya un asunto de que un fornicario puede ser salvo, ese ya es un problema mayúsculo, eso sí ya es doctrinal. Entonces, cuando está conectado con la salvación. Pero mientras esté en el sentido comunitario, tiene opción a restaurarse, a cambiar su conducta. Eso es transformativo, pero no por ello está fuera de la gracia de Dios. Entonces ahí, porque tiene opción, porque por la gracia del Señor puede cambiar. Entonces, ¿se nota esa diferencia? Ahora, quiero un poco más ahondar en esto en Romanos 14. El tema sigue siendo el Evangelio. El Evangelio es, recuerden otra vez, el Evangelio como baluarte o como doctrina, y en este caso el acuerdo doctrinal, la herejía. Había varias herejías. Esto sí no se permite. Eso puede crear un sectarismo. Y como que ya fue, muchas sectas han aparecido por no estar de acuerdo con la doctrina. Pero en un acuerdo comunitario, que podría ser una diferencia eclesial o denominacional, entonces, pero hay dos peligros de esa, que puede ser el legalismo por un lado y el liberalismo. El legalismo en el sentido de que no, tiene que ser así. O en el sentido del liberalismo, sí, no importa que hagan lo que quieran. Entonces ahí necesitamos, para evitar el legalismo y liberalismo, es de que nos agarremos de la doctrina esencial. Y el acuerdo cultural puede crear divisiones en la iglesia por aspectos de preferencia personal. Entonces, tanto Romanos 14 y Hechos 15 nos ayudan a entender
que el discernimiento doctrinal debe ser muy minucioso y no igualar todas las doctrinas como una sola y decir así es cuando debemos discernir sin afectar la unidad de la iglesia. Tampoco vamos a relativizar el evangelio por cuestión de unidad. No tampoco llegar a ese extremo, sino mantener una postura que la Biblia me dé claridad en este sentido. ¿Se entiende ahora? Hola. Muy claro. Gracias. Profesor, excelente. Bueno, ahora vamos a lo que es teología sistemática. Solo estamos definiendo. Bueno, con respecto a la teología sistemática, bueno, aunque este término no es desde el siglo I, recién la teología sistemática surgió como teología dogmática. Y por eso muchos asocian. Algunos dicen teología sistemática y dogmática es lo mismo. Algunos tienen la diferencia, pero esto fue desde la Edad Media, recién se desarrolló después de Santo Tomás de Aquino, que haya desarrollado la Suma Teología. A partir de ahí se empezó a desarrollar la escolástica. Hubo como 4 momentos de la escolástica. Al principio no tuvo relevancia, luego subió y fue clave y después bajó. O sea, y en lo que fue clave, ahí se empezó a organizar de forma temática ciertos aspectos como Dios, la creación y otros temas. Y así es como se ha organizado a partir de temas las enseñanzas bíblicas que se tienen. El objetivo fue integrar doctrinas, mantener coherencia bíblica y responder a las preguntas contemporáneas que en cada época surgió. Esto no varía en cada momento, pero en nuestro caso nosotros le añadimos a la doctrina o a esto, es de que debe estar conectada a la obra activa del Espíritu. Esa es la ventaja del pentecostalismo, cosa que de la Reforma y otros modelos o otras teologías lo consideran el Espíritu Santo, pero muy limitado, y eso se habrán dado cuenta en la lectura con Grudem, y además muy forzada de desvirtuar y no hacer un estudio muy serio. Sin embargo, quiero que entiendan que el sistema teológico, si bien históricamente como tal surge en la Edad Media, en el Nuevo Testamento ya tenían tan claro, como ahí les muestro el ejemplo claro, ya hace rato les dije, todas las epístolas pastorales hablan de doctrina. ¿Y cuál es el sistema de doctrina según en las epístolas pastorales? Esto: la revelación y la escritura. Ahora ahí quiero que noten lo siguiente. Cuando ustedes comiencen el estudio de la teología sistemática 1 principalmente, no comiencen de la escritura, la doctrina de la escritura, comiencen por la revelación de Dios. Esto le va a dar más luces que ir directamente a las escrituras. Ahora, eso me llama la atención. Bueno, todos sabemos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí noten, inspirada por Dios. Es decir, la revelación viene de parte de Dios. A través de las escrituras, ahí viene. Primero es Dios y luego las escrituras. A eso se refiere el Dios revelador. Porque Él sigue siendo revelador, porque a veces lo consideramos la escritura como objeto. No, en este caso, las palabras que existen serán ahí estáticas, pero esa palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra los pensamientos hasta los tuétanos. Otra manera de decir que profundiza lo más interno de nuestro ser. Esto es muy profundo.
No es cualquier cosa. Ahí tenemos la doctrina de Dios. Si alguien me lee, por favor, 1 Timoteo 1:17 y Tito 1:3. Adelante. Y vayan buscando los otros versículos también. Primera Timoteo 1:17 dice, Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí presenta a Dios en su verdadera dimensión. Tito 1:3. Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! Ahora no solamente habla de Dios, también habla de cristología. 1 Timoteo 3:16 y Tito 2:13. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Podríamos hablar de un credo apostólico acerca de Cristo muy bien definida. Obviamente, entender directamente ahí fue el problema, por eso es que hay mucha discusión, pero ahí notan claramente el sistema teológico ya estaba establecido. Tito 2:13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow, otra vez a Cristo de su resurrección. Con respecto a la salvación, Tito 3:4-7. Y vayan buscando los demás pasajes. Adelante con la lectura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, ahí la salvación muy bien definida. Con respecto a la iglesia, liderazgo, por ejemplo, el capítulo 3 de 1 Timoteo lo habla muy bien, y Tito 1, donde habla la elección del obispo, la elección de diáconos, y aquí me llama la atención, los diáconos hoy en día se eligen cada cierto tiempo. En aquel entonces, el diaconado era un llamado permanente en la iglesia, no era circunstancial o temporal, era similar a la del obispo. Hoy en día por estructuras organizacionales se limita el tiempo y por cuestiones prácticas también, pero desde el punto de vista bíblico no, es un llamado permanente al servicio de Dios. Obviamente hay una gran diferencia entre el obispo y el diaconado. La escatología se desarrolla en 2 Timoteo 4:8. Adelante con la lectura. Segunda Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, recuerden que las epístolas pastorales se escribieron frente a la proliferación de doctrinas falsas, de falsos maestros. Y para defender, ellos establecieron estas doctrinas. Y algo que me llama la atención, un ejemplo claro, y por esa razón Tesalonicenses con epístolas pastorales van bien conectados. Y debe ir conectados. ¿Y por qué? Porque Tesalonicenses, cuando Pablo había enseñado en Tesalónica,
les había hablado en realidad desde el principio de la revelación, desde la creación hasta la consumación, y a los tesalonicenses les había llamado la atención la parte de la escatología, y por eso ellos tenían duda, y por eso Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses para aclarar muchas cosas que habían mal entendido. Entonces, en la enseñanza, en la predicación de los apóstoles, siempre había esta doctrina de ir de forma sistemática. Pero aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Qué doctrina aquí no está presente en este sistema pastoral? Una doctrina principal. Del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que no lo está? No es que no se habla en primera o en las epístolas pastorales, pero ¿por qué no está aquí? ¿Era menos importante? ¿No afecta? ¿No era necesario? ¿Qué creen? Tal vez porque sigue escribiéndose. Sí, es una buena respuesta. Pastor. Pero hay algo más. Hernán. No es que no se escribe. Si empezamos a ver todas las doctrinas mencionadas, el Espíritu Santo está en todas. Buen detalle, Hernán. La Iglesia Apostólica asume el Espíritu Santo como algo vivido. Algo natural. Algo que es parte. Y no hubo problema. Los que sí hubo problemas son estas. Porque las doctrinas se establecen frente a una amenaza de herejía, de distorsión, de falsa enseñanza y cosas parecidas. Y justamente en las epístolas pastorales, como hace rato decía, habían tantas falsas enseñanzas que Pablo describe como filosofías huecas, como, en diferentes términos, pero aquí los apóstoles asumen el Espíritu Santo, que no es un problema, más bien es la columna vertebral de todas las doctrinas, como lo mencionó Hernán, porque en la revelación de la Escritura dice que por inspiración de Dios, y Pedro lo señala que esa inspiración viene del Espíritu Santo, entonces lo asumen como no un problema, sino que está dentro de la misma, entonces no es que se excluye, y hay coherencia doctrinal integrada. ¿Se nota? Hola. Sí, pastor. Bueno, tenemos hasta ahí vamos a llegar.